De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 7.8 millones de personas de la región se sumarían en el año 2022 a esta condición. Sumado a este escenario, particularmente en México, se dieron a conocer por parte de INEGI las cifras de productividad laboral al primer trimestre del 2022 y ya se acumulan 7 trimestres con disminución no vista desde la crisis financiera global del 2009, cuando el indicador ya se había ubicado en un nivel históricamente bajo. Las interrogantes surgen respecto de las causas que ocasionan este severo deterioro en indicadores reales, por lo que solo un experto y líder de opinión como Rodolfo de la Torre García, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, puede explicarnos en cuentas claras qué es lo que ocurre con estos indicadores. Muy buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches, Raimundo. Buenas noches a todos los auditorios. De nuevo, bienvenido, amigo mío. Y bueno, pues, ¿quién mejor que tú justamente para traducirnos en términos de lo que significan estas cifras y el impacto que en este 2022 tienen la inflación, el bajo crecimiento económico en este informe de CEPAL? Sí, yo creo que es importante comenzar con este informe porque a raíz de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, pues CEPAL ha actualizado sus proyecciones respecto al impacto sobre el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, y en consecuencia también sobre la pobreza. Y en particular enfatizando el papel que están jugando los precios de los alimentos. ¿Y qué es lo que nos dice CEPAL fundamentalmente? Que mientras que de 2020 a 2021 hubo un avance moderado en cuanto a la reducción de la pobreza en el país y en general en América Latina, pues se anticipa un tiempo bastante complicado debido a que la guerra de Ucrania ha significado pues fundamentalmente dos cosas: la disrupción de una serie de eh, vínculos entre las economías que han hecho que se reduzca la tasa de crecimiento de muchas de ellas, principalmente las de países desarrollados que arrastran a los países en desarrollo. Y por otro lado, que también tenemos una inflación sumamente elevada, fundamentalmente impulsada por la energía y los alimentos, dado que los países involucrados en la guerra pues son productores muy importantes, sobre todo de granos y aceites, pero de aquí se deriva una serie de efectos al resto de los alimentos. ¿Cuál es la consecuencia de estos dos factores? Bueno, primero en términos de Producto Interno Bruto, que México, pues en lugar de crecer a tasas superiores al 2% que se preveía hace algunos meses, la CEPAL concluye que si acaso nuestro país crecerá al 1.7%. Y esto ya es una cuestión preocupante porque simplemente para que en este año se recuperara lo que se ha perdido durante 2020 y no se pudo recuperar durante 2021, pues tendríamos que estar creciendo al 4%, y eso simplemente para mantener el Producto Interno Bruto a los niveles anteriores a la pandemia. Crecer al 1.7% entonces va a significar pues un rezago importante en las perspectivas de ingreso del país. Y junto con esto, la inflación, que ya está llegando a cifras cercanas al 8% en nuestro país, pero que en el caso de los alimentos rebasa con mucho ese 8%, pues han significado que las personas, sobre todo de de menores ingresos, tengan costos sumamente importantes para la compra de alimentos. Se calcula, por ejemplo, y esto lo hace CEPAL, que la inflación del 20% de la población más pobre en América Latina, incluyendo nuestro país, pues tiene al menos un punto de inflación más que el 20% más rico. Y esto es simplemente por la composición de la canasta que consume, que está teniendo pues la presencia de alimentos de forma importante. La combinación de estos factores, la inflación sobre todo alimentaria y también la menor perspectiva de crecimiento, pues nos lleva a que prácticamente regresemos a los niveles de pobreza que se tuvieron en 2020. En los cálculos de CEPAL, que no son estrictamente comparables con los de nuestro país, de materializarse esta inflación, que bueno, ya la tenemos encima,
tendríamos una pobreza de alrededor de 37.2% de la población. Insisto, esta cifra no es la que manejamos dentro de nuestro país porque se hace para comparar al conjunto de países de América Latina. Pero pues nosotros teníamos una pobreza de 37.4 en 2020. Entonces, todo lo ganado en 2021 se habría perdido justamente por estos factores de bajo crecimiento y alta inflación. Esta es la situación que enfrentamos, Raimundo. Qué barbaridad. Porque, bueno, la naturaleza es tan generosa en nuestros territorios en América Latina que, pues, sí es cierto, permite autoabastecerse de mucho de lo que provee esa generosa naturaleza, pero sin duda que la fuente de ingreso que se genere por un puesto de trabajo debiera contribuir justamente a ir más allá de esa alimentación de subsistencia. Y en ello estos indicadores, por cierto, que publicó el INEGI de productividad laboral y que están de la mano del indicador de costo justamente unitario, ¿nos puedes ayudar a comprender qué mide la productividad y por qué en estos últimos 7 trimestres, justamente, por ejemplo, en el sector secundario, vamos en franca picada? Bueno, los indicadores de productividad laboral indican cuál es el valor de los bienes y servicios que se genera en promedio por cada trabajador. Hay varias formas de medir esto. Una muy sencilla es ver cuántos dólares genera el trabajador mexicano en promedio. Y para que tengamos una idea, ocupada. Esto puede parecer pues importante, pero pues si vemos a países como Irlanda o los países nórdicos, que son los que están en primer lugar, pues están generando alrededor de 107, 108 dólares por trabajador ocupado. Entonces tenemos realmente la quinta parte, si bien nos va, de lo que es la máxima productividad que se ha registrado en estos momentos en el mundo. El problema no es solamente la baja productividad, que ya de por sí es preocupante, sino que esta ha venido disminuyendo de una forma muy significativa desde que comenzó lo que podríamos llamar la recuperación económica. La recuperación económica, pero la inversión que tendría que acompañar a este trabajo que se suma a la actividad productiva, pues ha estado muy lejos de ir al mismo ritmo. De hecho, nuestras tasas de crecimiento de la inversión han sido negativas. ¿Y por qué menciono esto? Porque si no tenemos maquinaria, equipo, herramientas que acompañen a los nuevos trabajadores que se incorporan a la actividad productiva, pues lo que tenemos es justamente menos capacidad de estos trabajadores para generar mayor producción. Y pues si comparamos la cifra de productividad de 2022, del primer trimestre de Uh 2022, -huh. pues este es 8% menor que el mismo periodo de hace un año, lo cual significa menos valor por cada uno de los que estamos empleados. Y la preocupación no solamente va por el lado de que pues esto nos pone en desventaja respecto a otros países, sino que los salarios, a final de cuentas, están limitados por la productividad, es decir, el potencial de pagar mejores remuneraciones a los trabajadores, pues depende fundamentalmente de esta productividad. Y si esta productividad Mencionaste en la primera parte que es decir, los precios están subiendo,
los salarios pudieran no ir a la misma velocidad justamente por esta baja productividad. Incluso en estas cifras que presenta INEGI, me parece que en los sectores donde es más intensivo el uso de mano de obra, como es la construcción, están pasando por un muy mal trance. Sí, efectivamente, donde la productividad ha caído más es en las actividades secundarias, fundamentalmente la manufactura, la construcción, y también en los servicios. Si ya nos vamos a un desglose un poco más detallado, Sí. efectivamente vamos a encontrar que justamente es en la construcción y en las manufacturas donde tenemos los problemas más importantes, pero también en el comercio, la capacidad de significa pues que sí, efectivamente, donde más se está empleando mano de obra en la economía, que sería construcción, servicios y hasta cierto punto manufacturas, pues es donde tenemos las caídas en productividad más elevadas. Ahora, yo sí quisiera enfatizar que el problema de la inflación, con todo y lo grave que es, pues puede ser un problema relativamente corto. Por corto me refiero a meses, que por supuesto pues afecta y de forma importante a las personas. Pero el problema de la productividad parece que va a ser un problema de años, porque requiere esfuerzos de inversión que no se han dado en el pasado y que se ven muy lejanos que se den de aquí al cierre de esta administración. Qué barbaridad. ¿Tienes idea, Rodolfo, de cuántos puntos porcentuales del PIB estaremos hablando que estamos atrasados en materia de inversión fija? Pues la inversión debiera estar en niveles superiores al 20%, ha caído por abajo de ese nivel, pero si nos vamos a otros países que han crecido de forma sostenida, pues están dedicando cerca del 35-40% del Producto Interno Bruto a invertir y nosotros estamos yendo a dedicar casi la mitad de eso. Entonces, pues sí tenemos un desfase muy fuerte en la inversión que tiene que acompañar a la contratación de trabajo. Y esto es fundamentalmente falta de perspectivas favorables para que se dé justamente esta inversión. Ay, pues un diagnóstico contundente el tuyo, Rodolfo. Como siempre, te agradezco muchísimo porque nos queda en cuentas claras dónde está el talón de Aquiles justamente de la productividad y del crecimiento potencial. Muchísimas gracias, Rodolfo. Como siempre, te agradezco. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el diagnóstico económico y social por el crecimiento de la pobreza y la baja productividad laboral en México. Vamos a un último corte y al regresar le compartiremos las buenas prácticas para aperturar su pequeño negocio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.